Amada iglesia, vamos a continuar un poco. La reflexión está bien ligada al pasaje que hoy vamos a estudiar. Hemos venido estudiando el libro de Hechos y estamos en el capítulo 17. Así que, por favor, váyanse situando en el capítulo 17. Hechos, capítulo 17. Y sobre ese capítulo 17 nos queda una porción por estudiar. Si Dios lo permite, hoy vamos a acabar esa porción. Y esa porción es la última parte que tiene por título Pablo en Atenas. Pablo en Atenas. ¿Ya se ubicaron allí? Sí. ¿Qué versículo es? 16. Exacto. Versículo 16 hasta el final del capítulo. Vamos a leer el capítulo y vamos a comenzar el estudio. Versículo 1 en adelante dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celo, tomaron consigo algunos hombres ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraba sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos hombres que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Si recordemos cuál fue el tema principal que vimos en esta primera sección, se encuentra en el versículo 6 y hacíamos hincapié en un verbo que está allí: trastornar. Trastornar. Cómo el Evangelio y cómo las personas que llevan el Evangelio, en este caso los misioneros, trastornaron el pueblo de Tesalónica. Cómo cambiaron esa mentalidad, ese comportamiento, cómo cambiaron de ver esas personas, la población, gran parte de la población, el mundo, sus vidas, sus objetivos, su razón de ser, y comenzaron ya a tener una visión más apegada a las Escrituras, más apegada al Evangelio, y pues aquí el pueblo comenzó a cambiar. Y lo interesante es que no solamente ocurrió en Tesalónica, sino que allí los que acusan al apóstol Pablo y los demás misioneros nos habla de que eso pasaba con frecuencia donde ellos habían estado, donde ellos compartían el Evangelio. Y es la primera enseñanza que nosotros podemos llevar. Si necesitan una mayor explicación, una mayor profundización, pueden revisar el video que dentro de poco va a salir. Hoy, si Dios quiere, sale. Hoy, si Dios quiere, sale. Continúa entonces el relato de Lucas y nos dice, versículo 10 en adelante: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos,
Habiendo llegado, entraron en las sinagogas de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Entonces aquí encontramos de que de nuevo hay una persecución. Pablo es perseguido, pero aquí encontramos que solamente sale Pablo de Berea hacia Atenas y se quedan sus colaboradores allí en Berea. Sin embargo, tiempo después se reúnen. Es más, podemos ver por allá en Primera Tesalonicenses, vamos a acudir allá, Primera Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1 y 2, si lo tiene Jordan. Dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a de vuestra fe. Muchas gracias. Es interesante porque aquí, bueno, y leamos el otro pasaje, esto habla de Timoteo, pero también habla de Silas, capítulo 18 de Hechos, versículo 5, nos dice la palabra de Dios: cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba dedicado completamente a anunciar el mensaje a los judíos. Le demostraba que Jesús era el Mesías. Entonces, al final nosotros, de la parte de Berea, nos indica, versículo, para ser más específico, versículo 15 y versículo 14 y 15, nos indica de que Pablo sale, pero lo que le dice es que se van a reunir nuevamente allá en Atenas. Aquí, Primera Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1 y 2, y Hechos capítulo 18, versículo 5, nos demuestra pues que sí hubo como tal esa reunión, y de hecho Pablo los envía nuevamente allá donde habían estado, es decir, a Tesalónica y por toda la región de Macedonia. Esto nos da unas luces de por qué es Primera Tesalonicenses la primera carta. ¿A dónde envía Pablo a Timoteo? A Tesalónica. ¿Para qué? Para que le traiga las noticias. Después de que lo envíen en repetidas oportunidades y tiene todas las noticias, es que Pablo ya después, no en Atenas, sino en otro pueblo que vamos a ver después, en otra ciudad, es que comienza a escribirle a la ciudad de Tesalónica, a los hermanos tesalonicenses. Pero yendo otra vez sobre el pasaje de Berea, podemos ver que la intención principal, si lo recuerdan, o el mensaje principal que vimos de estos hermanos bereanos, es la disposición que ellos tenían, tanto para escuchar la palabra de Dios, como ¿para qué? Para escudriñarla. Eso lo encontramos nosotros, versículo 11 y 12. Si ustedes se detienen, dice versículo 11 y 12 lo siguiente: y estos eran más nobles, hablando de los judíos. El pasaje es relevante, o tiene mayor relevancia porque están hablando de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Y el otro verbo es escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Vemos aquí la importancia de la disposición que debe tener como tal el pueblo de Dios
En este caso vemos que son personas que tenían conocimiento acerca de la ley, sin embargo no tenían mucho conocimiento acerca de Cristo porque no comprendían en realidad el Mesías. Cuando Pablo les predica, vemos lo primero que hace los bereanos, y de hecho muchas iglesias hoy en día toman ese nombre de Berea, porque en realidad es asombroso y es único prácticamente. Hasta ahora es el único pasaje que podemos ver que los judíos tienen una disposición para escuchar la palabra de Dios. Es la única ciudad donde podemos ver hasta el momento de todo este recorrido de hechos que unos judíos tienen disposición a escuchar el mensaje de Dios, que se reúnen y escuchan el mensaje que Pablo les está diciendo, y que no tiene esa predisposición simplemente para rechazar y para sacarlos corriendo. Ellos escuchan el mensaje, ellos acuden allí donde se está enseñando el mensaje, y no solamente están allí como receptores pasivos, sino que dicen, escudriñan al mismo tiempo que se está estudiando las Escrituras. Ellos corroboran si el mensaje de Pablo está alineado con lo que es la ley de Moisés y el Antiguo Testamento. Amados, eso habla mucho de nosotros. El pastor Pedro predicaba un poco acerca de la importancia de nosotros tener un conocimiento de Dios, que es como la demanda más grande que tenemos nosotros, saber quién es nuestro Dios. Ellos no tragaban entero, y eso es importante. Ustedes cuando salen de la predicación, cuando salen para sus casas, nosotros vemos las predicaciones que se cuelgan virtualmente, qué tanto nosotros nos informamos y tenemos esa formación en nuestra vida espiritual. ¿Cuál es el material que usted utiliza para estar a la vanguardia de lo que es el mensaje de Dios, de lo que dice la palabra de Dios? ¿Cuál es la disposición y también el trabajo que nosotros hacemos escudriñando las Escrituras en nuestras casas? ¿O solamente abrimos nuestras Biblias cada vez que venimos al culto? Y si es acaso que las abrimos, porque algunos solamente se conforman con lo que uno dice y no revisan lo que se está presentando. Amados, la invitación en esta porción de las Escrituras en cuanto a los bereanos es ser estudiosos de la palabra de Dios. Ser estudiosos de la palabra de Dios. Y en la sección final, que comprende del versículo 16 en adelante, que es la del día de hoy, nos dice lo siguiente, versículo 16 en adelante: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaba sino en decir o en oír algo nuevo. Versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él
es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata, o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Esta porción, pues por supuesto, es la más extensa, es la más larga. Pero así, para contextualizarlo rápidamente, a ver, ¿dónde estamos? Vemos el recorrido ya desde... A ver. Vemos el recorrido de lo último que hemos visto, de Filipos a Tesalónica, de Tesalónica a Berea, y últimamente vamos a ver aquí en esta porción el recorrido que tiene desde Berea hasta acá, Atenas, que queda muy cerca de Corinto. Atenas y Corinto eran las ciudades principales ya en esta parte de la región de Piro, ya no es acerca de Macedonia. Macedonia, ¿recuerda cuál era la capital de Macedonia? Tesalónica, era la ciudad más importante de Tesalónica. Ahora las ciudades más importantes de esta región, acá del sur, son las que Pablo va a visitar, y esto es Atenas y Corinto. Atenas y Corinto. Atenas, amados, pues Atenas tiene todo un recorrido de historia bastante largo que es difícil como que no saber que existió Atenas, o que existe Atenas. Atenas era una ciudad bastante prominente, muy arraigada a lo que es la cultura griega. Si Listra tenía cierta compatibilidad o cierta o incorporaba como tal la cultura griega, pues como que Atenas y Corinto era la casa de los griegos, ahí sí, los meros. Y estamos hablando de Atenas, la ciudad más pluricultural tal vez de la época, y al mismo tiempo la ciudad más religiosa. Así que aquí lo que se está encontrando Pablo, a diferencia de otras ciudades, es algo totalmente nuevo, algo muy nuevo. Tal vez lo más parecido pasó en Listra, cuando lo confundieron a él como Hermes y a Bernabé como a Zeus. Pero es que aquí estaban ya en la casa. ¿Recuerdan algo, por ejemplo, de Atenas? No sé, si han leído, si en la escuela recuerdan que vieron en filosofía a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, a grandes pensadores de la filosofía. ¿Dónde ellos nacieron o dónde se desarrolló toda esa filosofía? En Atenas. En Atenas. Así que Atenas era
era una ciudad donde el solo hecho de vivir en la ciudad ya lo catalogaban a uno como una persona superior en pensamiento y en inteligencia que las otras ciudades. Atenas era una ciudad en la cual se desenvolvía, o su día a día era dedicarse a la academia. Eran muy académicos. Y es por eso que Atenas no solamente se conocía por su religión, que claro es uno de los puntos más fuertes allí, sino que también se conocía por su filosofía, se conocía por la ciencia, se conocía también por el arte, se conocía por todo lo que tiene que ver con el mundo académico. De hecho, para los propios romanos, el romano que viviera allí o que estudiara en una escuela de Atenas, incluso para los propios romanos lo colocaban un escalón más arriba. Esto es importante tenerlo en cuenta porque es allí donde va a ir el apóstol Pablo y se va a enfrentar con personas que han dedicado su vida prácticamente a esto, a escuchar nuevas ciencias, a escuchar nueva filosofía, a estudiar la botánica, a estudiar los deportes, a estudiar la escultura, a estudiar el arte. Ese era el día a día en la ciudad de Atenas. Y aquí nos menciona el versículo 16 al 18, nos dice lo siguiente: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y el de la resurrección. Pablo va a la sinagoga, pero el relato de Atenas, la mayoría del tiempo Pablo no está en la sinagoga, sino que Pablo está en las ágoras. Pablo está allí en la plaza donde se encuentran los grandes estudiosos disputando, haciendo debates pues con gente que usualmente hacía debates, es decir, gente de alto calibre. Y allí menciona a dos escuelas que eran muy reconocidas, que eran los epicureos y los estoicos. Y puede que la predicación se enfoque en estos dos, comprendiendo el impacto de la doctrina de los epicureos y los estoicos en su época y cómo ha trascendido a nuestros días, incluso a la iglesia. Y puede perfectamente salir la prédica desde allí, pero pues no la quiero coger desde allí. Vamos a ver. El propósito más bien de todo lo que nos brinda este pasaje o esta porción de Atenas, el propósito más bien es hablar del único Dios. Más que el Dios desconocido o aquel que está en la inscripción, vamos a hablar acerca del único Dios. Por allá Deuteronomios capítulo 6, versículo 4, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces vamos a hablar de ese único Dios. En medio de una sociedad, en medio de esa ciudad que era politeísta, que tenía cientos y miles de ídolos, vamos a hablar de ese único Dios. Y es lo que Pablo, a través como tal de la exposición, a través de la defensa, a través de ese debate, un debate amistoso, era gente estudiada, no era gente que sacara corriendo a otro, no. De este debate amistoso comienza a exponer las escrituras en un mundo que no conocía la ley, no conocía ni quién era Moisés, ni los profetas, ni nada de esas cosas. Estaban un poquito retirados como tal de los judíos. No estaban muy cercanos a los judíos como tal vez lo vemos en otras ciudades. Ellos tenían otro tipo de pensamiento. Así que vamos a ver, versículo 19 al versículo 21.
Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues trae a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaba sino en decir o en oír algo nuevo. Así que después, amados, de estar Pablo allí en las ágoras, allí en la plaza, los mismos filósofos, los mismos pensadores le dicen, ¿sabe qué, Pablo? No queremos que nos siga aquí hablando, no queremos debatir aquí, seguir debatiendo aquí, sino que vamos para el Areópago. ¿Por qué? Porque recuerde, era donde toda la gente iba, era una plaza, había mucha bulla, posiblemente era por la bulla que no dejaba escuchar como tal lo que Pablo estaba diciendo, el argumento que Pablo estaba diciendo. Y los lleva al Areópago. Amados, esta ciudad era tan idólatra que el mismo nombre de Atenas era formado o lo traían como tal de la diosa Atenea. Y el Areópago, pues era nada más y nada menos en la traducción una palabra compuesta, aero, y que significa Ares, el dios Ares, y Pago, la colina. Así que era un lugar alto que era dedicado al dios Ares, el dios de la guerra en la mitología griega, y lo llevan allí a Pablo a predicar. Lo llevan allí a predicar. Los filósofos aquí lo que piden no es nada más que una explicación detallada de lo que predicaba Pablo. Es decir, a los filósofos no le interesaba la fe de Pablo. Los filósofos le interesaba el intelecto o qué es lo que Pablo llevaba en ese mensaje para de esa manera ellos adquirir esa sabiduría y tenerla para ellos también. Eran personas que absorbían de todo tipo de pensamiento lo que mejor ellos parecieran. Y si nosotros vemos de nuevo el versículo 21, da un paréntesis, Reina Valera dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes de allí en ninguna otra cosa se interesaba sino en decir o en oír algo nuevo. Es importante porque hemos visto que la economía de muchas ciudades cambian dependiendo si es un puerto, dependiendo si por allí pasa un camino y es bastante comercial, dependiendo si por allí se da muy bien la agricultura, si por allí se da muy bien la ganadería. Ahora, en Atenas, gran parte del financiamiento que ellos tenían era por esto. Se dedicaban a estudiar y ellos eran como los pensadores de la época que distribuían ese pensamiento para las demás regiones. ¿De dónde sacaban ese dinero? De escuchar, de debatir, de registrar y vender por todos lados. Así que esa era la intención en realidad, saber qué otra propuesta traía Pablo. Y de esa manera seguir con su trabajo. Era su trabajo. El pensamiento, la ciencia, la filosofía, la religión. ¿Qué pasa? Versículo 22 hasta la parte final está ya la predicación de Pablo. Versículo 22 en adelante dice, entonces Pablo, puesto de pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando, mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si se necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Toda la faz, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habite sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos
y los límites de su habitación, y continúa el relato. Pero detengámonos a ver cómo es que Pablo comienza la predicación. Después de esa invitación, ¿cómo es que Pablo comienza la predicación? Es interesante porque cuando está Pablo en el contexto judío, ¿qué es lo que comienza a nombrar? La ley, Moisés, profetas. Si nosotros vemos acá, no habla ni de la ley, ni de Moisés, ni de profetas. Era un reto para Pablo. Era un reto, era lo que normalmente iba a las sinagogas y ya sabían de qué iba a hablar, ya tenían todo ese conocimiento. Pero aquí eran personas que no tenían ese conocimiento. Eran personas que tenían conocimiento de tantos dioses, pero menos del único Dios. Así que Pablo, si nosotros notamos, lo que comienza a hacer es aprovechar como tal ese contexto. Y si ustedes miran a versículos anteriores, algunos atenienses había ya relacionado a Pablo como un predicador de nuevos dioses y que traía cosas extrañas, doctrinas extrañas. Pablo echa mano de eso, de lo que le dicen los demás. Ok, este es un predicador de nuevos dioses, este predicador trae cosas extrañas. Y Pablo dice, sí, yo vengo a enseñarle otra cosa. Yo vengo a enseñarle de un Dios que usted no conoce. Así que Pablo toma ese comentario para comenzar a evangelizar desde allí. Amados, aquí la intención de Pablo es indicarle a los atenienses que aunque ellos tuvieran la inscripción a ese Dios no conocido, porque tenía cientos de dioses, y ellos dicen, quizá falta uno más, pongámosle ahí al Dios no conocido, por si las moscas. Entonces Pablo recorrió toda la ciudad y dice, ustedes tienen ese Dios, ustedes no conocen ese Dios porque ustedes son muy politeístas, les hace falta conocer a un Dios. Yo les vengo a hablar de ese Dios verdadero, del único. Permítanme explicarles. Comienza como tal a argumentar Pablo, a predicar Pablo con esa inscripción. A ese Dios que ustedes no conocen, que sin embargo adoran, yo les digo que es imposible que adoren a ese Dios sin conocerlo. Es por eso que yo estoy aquí, para que ustedes lo conozcan. Y comienza Pablo entonces, desde el versículo 24, a describir a Dios. Comienza a describir al Dios verdadero. No lo conocían, debía describirlo. Amados, ¿cómo nosotros podemos describir a Dios? Si alguien que no tenga mucho conocimiento dice, hábleme de su Dios, ¿qué dirían ustedes? ¿Cómo comenzarían a predicar a esa persona que... Pues Pablo comienza de la siguiente manera. Dice el versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Primero que vemos aquí es el poder de Dios. Aquí Pablo comienza a tomar atributos de Dios para poder describir a ese Dios. Debemos nosotros también conocer los atributos de Dios, porque simplemente no podemos decir que Dios es bueno y ya. ¿Qué más es Dios? Dios, aquí Pablo comienza a decir, Dios es el poderoso Dios que ha creado todo el mundo, que encierra lo que hay allá en el cielo, lo que hay acá en la tierra. Es el Dios que crea, es el Dios que gobierna, es el Dios que controla toda su creación. Y aquí Pablo comienza a estrechar como tal a los atenienses, a estrechar como tal ese Dios, ese único Dios, y a sacar a muchos dioses de allí, a desplazar a muchos dioses de allí. ¿Por qué? Porque los atenienses, al ser politeístas, ellos tenían un Dios para todo. Es decir, ellos tenían un Dios para recibir el sol, tenían un Dios para la lluvia, tenían un Dios para el agua, tenían un Dios para la cosecha, tenían un Dios para la noche, tenían un Dios para el día, tenían un Dios para las estrellas, tenían un Dios para todo. ¿Qué está haciendo aquí Pablo? Comenzando a estrecharle, está diciendo, este Dios que yo le hablo es único,
Y solamente un Dios, no estoy hablando de muchos dioses, ha creado todo lo que ustedes dicen con los otros dioses desde el cielo y ha creado todo lo que ustedes dicen de los otros dioses en la tierra. Solamente necesito uno. Ustedes tienen mucho, yo necesito nomás uno. Lógicamente, aquí lo que está mirando los atenienses es que está hablando de un Dios que es todopoderoso, que está por encima de los otros dioses de ellos. Es interesante. Y después de eso, ahí en el mismo versículo 24, Pablo, para no dejarlo así en el sentido amplio de que Dios es todopoderoso, comienza a diferenciar a Dios de los otros dioses. Dice Pablo, siendo Él el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Comienza aquí a diferenciarlo. Amados, los atenienses tenían santuarios por donde quiera. Sin embargo, algo que ellos tenían en su creencia religiosa politeísta es que esos dioses también se reducían a terrenos limitados. Es decir, que ellos tenían la inscripción del dios, digamos Zeus, o el dios Hermes, y como que tenía un templo para cada cual, y Zeus no podía estar en Hermes, y Hermes no podía estar en Zeus, y si tenía ya la montaña para Ares, esa era la montaña para Ares, pero no podía estar la montaña para Afrodita, ni para Atenea. ¿Me hago entender? Aquí Pablo le está diciendo, no, el Dios que yo le hablo es diferente, ese no necesita un templo así como tal, algo físico, no se reduce a 4 paredes, no se reduce a un terreno geográfico, no. Yo estoy hablando del Dios que hizo los cielos y la tierra, y Él está en todos los cielos y la tierra. Aquí Pablo está hablando de ese Dios que, además de que es todopoderoso, también es infinito. Es infinito. Dice la palabra de Dios, un salmista dice, he aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, ni los cielos de los cielos te pueden contener. No, eso no lo dice el salmista, eso lo dice Salomón cuando estaba construyendo el templo, la dedicación al templo. Aquí entonces vamos viendo cómo Pablo está hablando de ese Dios y está diferenciando a ese Dios de los demás dioses. Otra cosa particular era que los dioses griegos eran tenidos como seres que necesitaban adoración de las personas para que no menguara su fuerza. Si ustedes lo miran en la película, los dioses de la mitología griega se debilitaban si no tenían adoración. Pablo, aquí en el versículo 25, si nosotros notamos, vayamos al versículo 25, lo que nos está diciendo es, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Es decir, Dios no necesita nada de usted, queridos atenienses. No necesitamos de sus oraciones, no necesitamos de nada de su dedicación, no necesitamos de construcciones ni de nada. Antes, al contrario, todos necesitan de Dios. Es la diferencia entre el Dios que yo les estoy hablando y entre los múltiples dioses que ustedes tienen. Ellos necesitan que alguien los alabe. Nuestro Dios no necesita que alguien lo alabe. Y esto aquí nos está hablando, amados, de la aceidad de Dios. Solamente con que Él sea Dios y con que Él es Dios es suficiente. Él tiene una absoluta independencia de todo lo demás. No lo puede alterar ninguna de las cosas, ni que tú ni que yo hagamos. Pero también los griegos tenían este entendimiento de que en el principio se habían creado 2 mundos o que habían existido 2 creaciones. Los griegos pensaban que ellos eran una creación y que los bárbaros o que las demás personas eran otra creación.
y que no había mucha unión o mucha comunión entre los griegos y las demás personas. Por eso pensaban que ellos venían de linajes diferentes. Ante esta mentira, ante esta falsa doctrina, Pablo les dice lo siguiente, versículo 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Es decir, ¿cuántas creaciones hubieron? Una sola creación. Para que habite sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Amados, aquí Pablo, les está enseñando del orden de Dios, de que Dios es un Dios de orden, pero al mismo tiempo de que es un creador único. Y que todo, en cuanto nosotros veamos como creación, todo depende de esa creación que Dios ha hecho única. Y que todos venimos de un solo linaje, es decir, lo está llevando por allá sin mencionarle a Adán y a Eva. Pero eso es lo que está queriendo decir Pablo. Todos venimos de una pareja. Y de ahí viene todo nuestro linaje. Además de eso, también podemos encontrar otra diferencia en que los dioses griegos no influían en el pensamiento de los hombres para alabarlos. Es decir, que ellos antes suplicaban, o más bien trataban de convencer a los hombres para que lo alabaran a ellos, porque ellos no podían influir en el pensamiento, no podía meterse en el ADN del hombre para convencerlo de que lo alabaran a él. Cosa diferente que nosotros sí tenemos de nuestro Dios, dice Pablo. Pablo dice que Dios ha dejado en el ADN de las personas una necesidad única de buscarlo. Y eso es cuando nosotros podemos ver en Romanos capítulo 1, versículo 19 al 20, donde dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, o sea, lo invisible, lo que no se puede mirar, es decir, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles. ¿En dónde? Desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es por eso que hay mucha idolatría. Hay una necesidad del hombre para alabar a Dios. Lo que pasa es que no sabe a cuál Dios alabar y no tiene el entendimiento. Pero si ustedes miran en todas las culturas, a través de toda la historia, sean indígenas o sea lo que sea de cualquier cultura, ellos tienen un sistema de oración. Y uno dice, ¿de dónde les sale ese sistema de oración? ¿Cómo inicia eso? Ya lo tienen en su ADN. Ellos saben, el hombre sabe que hay que alabar a Dios sin necesidad de que nadie se lo diga, amados. Y es esa parte a la cual también el apóstol Pablo acude, versículo 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y para volver nuevamente a unirlos, a tener en cuenta esa cultura en la cual ellos están situados, lo que dice Pablo es lo siguiente: acude a poetas griegos, acude a la poesía griega, como si no entendieran el argumento. Pablo refuerza sus argumentos con doctrinas filosóficas. Amados, no necesariamente nosotros tenemos que saber muchas doctrinas filosóficas, pero vemos que el apóstol Pablo tenía mucha ventaja en esa situación. Era un hombre muy estudiado y conocía también mucho el mundo griego. Aunque no lo había visitado, había leído mucho. Y es aquí cuando Pablo cita por partes dos poemas. El primer poema es del poeta Epiménides, cerca del año 600 a.C., originario de Creta, que dice lo siguiente. Es un poema dedicado a Zeus. Dice: porque tú no has muerto para siempre, vives y resucitarás, porque en ti nosotros vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser. ¿No le parece algo parecido al versículo 28? Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Está citando poesía griega. Ahora, pone otra parte,
La otra parte de otro poema es del poeta Arato de Soles, del año 315 más o menos antes de Cristo, originario de Cilicia, en el que en su poema Painomena escribe lo siguiente: en toda manera, todos tenemos que ver con Zeus, porque en verdad somos su descendencia. Pablo aquí acude a estas dos fracciones como tal de estos poemas para otra vez dar una aplicación a lo que él está diciendo, y es que todos venimos de un linaje. Todos venimos de un linaje, y lo dice, ya lo ha dicho vuestros propios poetas. Vuestros propios poetas lo ha dicho. Lógicamente, Pablo no está queriendo decir hacia el dios Zeus, sino que está tomando esta parte enfocada a un linaje que se ha establecido. Ese es el recurso que usa el apóstol Pablo. Bastante inteligente, bastante sagaz. Porque en él vivimos y nos movemos y somos como alguno de vuestros poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Ahora lo que Pablo está diciendo, sí, somos linajes suyos, pero no de Zeus, es del Dios verdadero del que yo les estoy diciendo. Ahora, ¿qué pasa? Después de que está definido ese linaje, dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos de pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra, a escultura de arte y a imaginación de hombres. Lo que Dios le dice aquí, mira, si nosotros somos linaje de un Dios, nosotros no podemos reducir a ese Dios simplemente con cuestiones de santuarios, con cuestiones de piedras, con cuestiones de dedicaciones, con cuestiones de monumentos. No. Porque ese es Dios del cielo y la tierra. ¿Para qué le va a dar un pedazo de oro si él tiene todo el oro del mundo? Pablo lo que está aquí ofreciendo, amados, es que cambien como tal ese sistema de adoración, que cambien como tal esa forma equivocada de adorar a ese Dios verdadero. Aquí Pablo, en otras palabras, está diciendo lo que Moisés dijo mucho tiempo antes, que es el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Si miran que Pablo se está evangelizando desde ese punto, no está utilizando la ley porque no conocen la ley, pero les está diciendo cómo es que funciona ese principio. Ahora, teniendo en cuenta de que ya les dice que deben de cambiar ese sistema religioso de adoración, va la oferta de Pablo. Yo les ofrezco lo siguiente, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Que se arrepientan. Esta es la oferta de Pablo. La oferta de Pablo es que los hombres han sido ignorantes desde tiempos pasados, y ahí también les está diciendo que son ignorantes por no conocer al Dios que les está hablando. Ahora, la buena noticia es que ellos pueden conocer a ese Dios. La buena noticia es que ellos se pueden acercar a ese Dios. Lo único que deben de hacer es arrepentirse. Cosa que lógicamente para ellos era muy desconocida. No eran esto de estar arrepintiéndose. Pero por eso le dice que cambien de chip, que cambien de forma de adoración. Y además de eso, versículo 31 les dice cuál es la consecuencia si no se arrepienten. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién es ese varón, amor? Jesucristo. Pero no le está diciendo Cristo, le está diciendo ese varón que Dios levantó. No conocían mucho de Cristo. Es necesario de que se arrepientan. Es necesario de que entienda de que Dios ha levantado de los muertos a Jesús, el justo, y que Él es quien imparte justicia. Dios aquí, Pablo, aquí le está hablando de que Dios es el autor de la vida y también el autor de la resurrección, que Dios, el Dios de Él, hace cosas sobrenaturales, como resucitar a un muerto físicamente.
¿Qué pasa, amados? De que ellos, tanto los estoicos como los epicureos, por toda la filosofía, por todo el entendimiento que ellos habían tenido, ellos entendían de que el alma es inmortal, de que cuando uno muere trasciende a otro lugar. No decían el cielo, pero ellos sabían de que trascendía el alma. Hay algo que sobrevive después de la muerte física y eso es el alma. Y estaban bien. Sin embargo, lo que no podían entender y que les parecía un total disparate era que un muerto físicamente resucitara. Y es por eso que nosotros podemos ver versículo 32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Unos se burlaban y otros, ¿qué decían? Ya te oiremos acerca de esto otra vez. Okay. No lo entiendo bien y no comparto, pero por el conocimiento académico, algo me debe aportar. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Vea, es uno de los pocos pasajes que vea que Pablo sale, no que lo sacan. En un mundo griego, en un mundo que no era de él, no eran judíos. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Sin embargo, a pesar de que la mayoría no creyeron, algunos sí creyeron. Algunos sí creyeron. Dice que aquí Dionisio, Dámaris y otros creyeron. Dámaris debió ser una persona importante para estar allí en esa reunión del Areópago, no todos podían ir. En cuanto a Dionisio, dice el historiador Eusebio que el primer obispo de la iglesia de Atenas fue un miembro del Areópago. Posiblemente, entonces, este Dionisio fue un pastor. No lo dice la escritura, eso ya es cuestión de historia. Pero amados, ¿qué es lo que nos presenta Pablo? Pablo nos presenta, si usted lo mira, a un Dios verdadero y lo pone como el único Dios. Los griegos tenían todo un mundo de ídolos, todo un mundo de dioses. De nuevo, para lo que pasa en el cielo, para lo que pasa en la tierra, para las casualidades, para el invierno, para el verano, para las cosechas, para el amor, para la fertilidad, para todo tenían dioses. Dios le dice, solamente tenemos un Dios. Con uno es suficiente y ese es del cual les vengo a hablar. Dios encierra en este Dios todo lo que los otros dioses no podían hacer. Incluso lo más impactante para ellos, que es resucitar a los muertos. El propósito, amado, después de toda esta predicación y después de todo el discurso, el debate de Pablo, es que entendamos que nosotros necesitamos solamente de un único Dios. Cristo bien decía en Juan capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre, uno somos. Amados, nosotros en Cristo estamos completos y no necesitamos nada. Colosenses 2:10 nos habla, ustedes están completos y no necesitan nada más, pues Él es la cabeza de todos los gobernantes y de todos los poderes. Amados, entonces nosotros, ¿qué buscamos fuera de Cristo? Si Cristo es el único Dios, entonces, ¿por qué nosotros nos inclinamos a otros dioses? Tal vez no los mismos de la mitología griega, pero tenemos también al Dios del dinero, tenemos también al Dios de las ocupaciones, tenemos muchas veces al Dios de la academia, como también lo tenía. Tenemos al Dios de la fama, tenemos al Dios de las apariencias, del buen parecer ante la sociedad, de la buena reputación. Son esos dioses del cual nosotros debemos de cuidarnos, porque de nuevo la alabanza solamente es para Dios. Si Dios no recibe esa alabanza, estamos siendo idólatras, tal como lo fueron los atenienses. Y es necesario que nosotros volvamos a entender que nuestro Dios es único.
Estamos hablando de nuestro único Dios. Pero ¿acaso nosotros conocemos al Dios único? ¿O no será más bien que nosotros tenemos un conocimiento cultural de Dios? Es interesante porque Pablo comienza su debate. Comienza su debate diciendo, yo he visto que ustedes son muy religiosos. Y ese es el enganche de ellos. Claro, nosotros tenemos a Dios, tenemos a todos los dioses. Y ellos como que, Pablo lo hace a propósito para enganchar allí con los atenienses. Le está dando como un fresquito a ellos. Sin embargo, en el desarrollo del discurso vemos que en realidad tenían el conocimiento del Dios único, o más bien que tenían un conocimiento cultural de Dios o de los dioses. Nos dice Cristo, si ustedes siguen obedeciendo mis enseñanzas, serán verdaderamente mis seguidores, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nosotros podemos ser muy religiosos, pero no necesariamente adoradores de Dios. Nosotros podemos asistir a la iglesia, amados. Los atenienses tenían rituales, eran bien ordenados, y ellos también hacían como tal sus ofrendas a los dioses, a todo lo que ellos creían. Y ustedes pueden decir, ok, yo estoy dando mi esfuerzo, yo estoy dando mi ofrenda, yo me levanto a las 5, yo me levanto a las 6 y vengo acá a la congregación. Pero no necesariamente eso tiene que ver con el convencimiento del único Dios verdadero, sino simplemente a un sistema religioso cultural que tenemos. Un sistema religioso cultural que nos dice que debemos de congregarnos los domingos. Y si no nos congregamos a los domingos, estamos faltando a la cultura, amados. Pero no necesariamente siente la culpabilidad de faltar a Dios, sino más bien a las prácticas que uno hace. Usted puede decir, yo ofrendo a Dios y yo rindo culto a Dios, pero no necesariamente conoces a Dios. Ellos rendían sus cultos, ellos rendían sus adoraciones, pero no necesariamente conocían a Dios. Podemos venir a culto, pueden que ustedes traten de leer las escrituras o traten de aparentar muchas veces de que son cristianos, pero no necesariamente conocemos al único Dios. Estamos nuevamente hablando del único Dios, amado. Y esto habla mucho acerca de las intenciones del corazón, para diferenciar si estoy realmente adorando al único Dios o a otro Dios. Es por eso que en las escrituras una y otra vez nos habla de la idolatría. Y uno dice, pero ¿por qué machacan tanto la idolatría si la cuestión de los ídolos quedó tiempo atrás? ¿No les parece que la idolatría en todo el Testamento es muy a menudo, es de lo más común? Creo que los temas más machacados en las escrituras es la idolatría. Incluso en el Nuevo Testamento también vemos la idolatría. Pero ¿por qué se machaca tanto este tema? Porque no solamente cuando Dios habla de idolatría está diciendo que ustedes se inclinen ante una estatua, sino que no conoce a Dios y lo adora incorrectamente, entonces está adorando a otro Dios. Con todo su sistema de adoración, claro que sí. Pero lo siguiente es, ¿aceptamos nosotros a ese Dios único como un Dios completo? Único, pero al mismo tiempo completo. Por allá, 2 Timoteo nos habla que toda la escritura es inspirada por Dios y útil y ta. Sin embargo, muchos cristianos se quedan solamente con partes de las doctrinas y parte de las escrituras que convienen a su parecer.
con atributos como el amor, con atributos como la misericordia, pero no les parece nada bien aceptar de que Dios es un Dios completo, que también es justo, que también es vengador, que también es castigador, que también es juez, que también nos corrige. Amados, si nos pasa eso, que nosotros porcionamos las escrituras para nuestro parecer, entonces también somos idólatras. Porque estamos moldeando a ese Dios a nuestras propias conveniencias, estamos creando a un ídolo y no a un único Dios que se presenta en todo su ser. Y déjame hacerle la última pregunta. ¿Enseñamos acerca del Dios único como el único Dios? Primera Timoteo capítulo 2, versículo 4 y 5 también nos habla, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al convencimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amados, los padres deben ilustrar a sus hijos acerca del conocimiento de Dios, pero no de nuevo de ese Dios que ellos piensan, o el Dios cultural, o el Dios religioso que nosotros muchas veces profesamos, sino del único Dios del cual también está aquí presentando Pablo. Es decir, que no solamente enseña a tu hijo acerca de que Dios te guarda, que no solamente enseña a tu hijo acerca del amor de Dios, del papito Dios que está allí siempre para él. No enseñe eso solamente, enseña a Dios en su ser completo. Por eso es que los padres deben tener mucha diligencia para aprender las escrituras. En Deuteronomio 6 continúa como tal las ordenanzas que Dios le hace al pueblo y específicamente hacia los padres, para que ellos se eduquen bien, para que ellos instruyan el conocimiento de Dios y para que de esa manera ellos también puedan enseñarle a sus hijos. Y de esa manera no tengamos una sociedad distorsionada, que no sepamos cuál Dios es el verdadero como lo tenemos en la sociedad de Atenas. Que llega un punto donde no conoce el hijo lo que conocía el padre, pero ¿cómo es eso posible? No está instruyendo a tus hijos, amados. Y es por eso que tu hijo va camino a perdición, y lo que va a enseñar tu hijo al siguiente hijo va a ser peor todavía. Al punto en que ya tengan tantos dioses que no sepan realmente distinguir cuál es el Dios verdadero y cuál es el Dios único. Amados, creo que es clara la intención de todo el pasaje en el direccionamiento de que nosotros tenemos a un Dios único, un Dios suficiente, un Dios creador del cielo y la tierra, un Dios que se mueve también en nosotros y que es suficiente para lo que nosotros necesitemos y más de lo que necesitemos. Aprendamos de ese Dios único. Aprendamos, amados, de la verdad. No aprendamos cuestiones religiosas. Tú puedes ser religioso, pero no conocedor de Dios.